Hola, en este vídeo vamos a repasar los conceptos de probabilidad que ya conocéis del año pasado. Lo primero que vamos a recordar es la definición de experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado. Sería lo contrario a un experimento determinista, que es aquel en el que sé seguro qué resultado voy a obtener porque no hay ninguna duda de que va a suceder algo concreto. Entonces, como experimento aleatorio, para explicar la teoría, vamos a utilizar un ejemplo, y es el lanzar un dado de 12 caras. Ese sería el experimento aleatorio. Ya sé que como tiene 12 caras, los posibles resultados que voy a obtener al lanzar este dado pues van a ir los números del 1 al 12. Bueno, ese es mi experimento en el que me voy a basar. Vamos a ver entonces qué es el espacio muestral, que lo vamos a representar con la letra E mayúscula. El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados al realizar el experimento aleatorio. Si yo quiero representar el espacio muestral del ejemplo que hemos dicho que vamos a tener en cuenta, que es lanzar ese dado, pues mi conjunto E, ya os recuerdo que los elementos de un conjunto los tengo que poner entre llaves separados por comas, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos habrá en ese conjunto? Pues los números del 1 al 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso es lo que voy a poder obtener y nada más. Cada uno de estos elementos es lo que llamamos suceso elemental. Este es un suceso elemental, es decir, cada posible resultado de ese conjunto que es el espacio muestral E. Aquí hay 12 posibles sucesos elementales. Además, se pueden definir los sucesos compuestos, que son aquellos que están formados por dos o más sucesos elementales. Vamos a definir varios sucesos compuestos que luego utilizaremos. Por ejemplo, el suceso A, en mi ejemplo lo voy a definir como obtener resultado par. Es un suceso compuesto. ¿Por qué sucesos elementales está compuesto este suceso? Pues por el 2, 4, 6, 8, 10 hasta el 12, claro. El suceso B lo voy a definir como obtener un múltiplo de 3 al lanzar ese dado. Y el suceso compuesto B estará formado por los sucesos elementales 3, 6, 9 y 12. El suceso compuesto C puede ser el obtener un resultado impar, y ese suceso C pues será, como ya os imagináis, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y voy a definir un último suceso compuesto, el D, que es obtener un múltiplo de 4. El conjunto D será, por lo tanto, 4, 8 y 12. Fíjate que los sucesos compuestos pueden estar formados por distinto número de sucesos elementales, claro. Vamos a ver, siguiendo con la teoría, varios tipos de sucesos. Mira, los sucesos pueden ser, por un lado, o compatibles o incompatibles. ¿Cuáles son los sucesos compatibles? Aquellos que pueden pasar a la vez. Por ejemplo, en mi ejemplo, A y D son compatibles porque me puede salir un múltiplo de 4 a la vez que lógicamente me sale un número par. De hecho, siempre que me salga un múltiplo de 4 me va a salir un número par. Y los sucesos incompatibles son aquellos que son mutuamente excluyentes. En los sucesos que hemos definido, pues excluyentes son el A y el C, o el D y el C, porque o me sale par o me sale impar. No hay un suceso elemental que cumpla las dos condiciones simultáneamente. Igual que o me sale múltiplo de 4 o me sale impar. No puede ser a la vez. Todos los múltiplos de 4 son pares. Luego están los sucesos seguros y los imposibles. Los sucesos seguros, pues por ejemplo voy a definir un suceso compuesto seguro. F, que es obtener un valor entre 1 y 12. Evidentemente siempre voy a obtener un valor entre 1 y 12, porque de hecho
F, si te fijas, coincide con todo mi espacio muestral E. Luego ese suceso va a ser seguro. ¿Un suceso imposible? Pues por ejemplo el G, que sería obtener más de 20. Fíjate que mi suceso compuesto G estaría vacío. Este es, te recuerdo el símbolo que utilizamos para el conjunto vacío. Claro, no hay ningún suceso elemental de mi espacio muestral E que esté dentro de esta condición, obtener más de 20, con lo cual no tiene elementos, es el conjunto vacío. Siguiendo con las definiciones, nos quedaría ahora por recordar que es un suceso complementario a otro, o lo que es lo mismo, contrario a otro, y se representa con una rayita encima. Entonces el suceso contrario al suceso A es este. Este sería el contrario de A. Fíjate que como el A es obtener un resultado par, el contrario sería obtener un resultado impar. O sea que en este caso el contrario de A coincide con el suceso que hemos definido como C en nuestro ejemplo. Vamos a ponerlo en negro porque todo lo que se relaciona con nuestro ejemplo lo hemos escrito así, ¿verdad? Vamos a ver ahora las operaciones con sucesos. Vamos a definir qué es la unión. La unión de dos sucesos, te recuerdo que se utiliza el simbolito así, esa U, que es la unión de dos conjuntos, claro. Dos sucesos compuestos son dos conjuntos. Por ejemplo, la unión de mi suceso A con el suceso C va a ser todo el espacio muestral. ¿Por qué? Porque si A era obtener par, C es obtener impar. Entonces, si yo uno los dos, al final obtengo todo el espacio muestral. La intersección, pues en los ejemplos que tenemos, A intersección C, o sea, ¿qué elementos comparten el conjunto A y el conjunto C? Ninguno. Luego la intersección es el conjunto vacío. La intersección de mi suceso compuesto A con el suceso compuesto D, que era obtener un múltiplo de 4, coincide con el suceso compuesto D. Esto se ve claramente cuando lo tienes como lo tenemos nosotros aquí escrito, ¿no? Que vemos qué elementos comparten y está claro que todo D está dentro de A, está incluido en A, con lo cual la intersección es el propio D. Por ejemplo, la intersección de A con B, pues son aquellos múltiplos de 3 que además son pares. Y entonces sería el 6 y el 12. Así tenemos la intersección. Y luego está la diferencia de sucesos, que se representa simplemente así. He restado al suceso A, le he restado el suceso B. Y esto coincide con A intersección el contrario de B. Fíjate que si yo a A le estoy quitando B, al final lo que quiero es quedarme con la parte de A que no tiene B. Entonces, esto es no B, ¿verdad? Entonces me estoy quedando con esta intersección. En nuestro ejemplo del dado, pues si yo a A le resto el suceso compuesto D, es decir, si al conjunto de resultados pares le quito los que son múltiplos de 4, pues obtengo los que no son múltiplos de 4, que son estos de aquí. No es más que eso. Utilizando estos conceptos que hemos repasado de las operaciones de sucesos, vamos aquí a añadir un poquito de teoría en la relación entre un suceso y su complementario. Según lo que hemos visto, podríamos decir que si a todos los que están en A les uno los que no están en A, evidentemente voy a obtener todo el espacio muestral, ¿eh? Si a los que están en A les busco las coincidencias con los que no están en A, lógicamente voy a obtener el conjunto vacío, porque o están en A o no lo están, pero no hay elementos comunes en esos dos conjuntos. Y por último, el suceso complementario o contrario del contrario vuelve a ser A. Como veis, todo esto son cosas que son fácilmente deducibles. Hombre, si queréis os las podéis aprender de memoria, pero vamos, yo creo que es mucho más fácil razonarlo. Y de hecho, para razonar todo esto, yo os recomiendo que siempre os hagáis un dibujo porque ayuda muchísimo.
Entonces, fijaros, voy a trabajar con el suceso A, que te recuerdo que era que saliese par, y el B, y es que fuese múltiplo de 3. Entonces, si yo quiero representar esos dos sucesos, represento en un rectángulo todo mi espacio muestral, o sea, todos mis posibles resultados, mis sucesos elementales, que son los números del 1 al 12. Entonces, unos cuantos de ellos estarán dentro del conjunto A, es decir, estarán dentro, lógicamente, los que sean pares, y otros tantos estarán dentro del conjunto B. De hecho, ¿qué elementos hay en la intersección? Es decir, ¿cuáles son pares y además son múltiplos de 3? Pues lo tenemos aquí arriba, la intersección de A con B, que justamente son el 6 y el 12. Pues aquí voy a escribir el 6 y el 12. Estos son mis sucesos elementales que están ahí en la intersección. ¿Cuáles están en A que no están además en B? Pues el resto de números pares. El 2, el 4, el 8 y el 10. Y los que están en B, que no están además en A, son los múltiplos de 3 impares. ¿Y cuáles están en toda esta zona de fuera que no están ni en A ni en B? Pues los que ni son pares ni son múltiplos de 3, es decir, el 1, el 11, el 5 y el 7. Esos son los que rellenarían esa parte exterior. Entonces, cuando os pongan un problema donde os den varios sucesos compuestos que además pueden tener intersección, como en este caso, o no tenerla, y os piden la unión, os pidan el complementario de uno de ellos, etcétera, lo mejor es dibujárselo, porque es que queda muchísimo más sencillo. Y también vamos a recurrir a este dibujo cuando hablemos de probabilidades. Entonces ya solo me queda recordaros las leyes de Morgan. También las habéis visto el año pasado, pero a lo mejor no les habéis puesto el nombre. Y son dos. La primera, si yo hago la unión de dos sucesos, fíjate que claro, la unión de dos sucesos en este caso, pues sería coger todo esto, ¿no? Es esto de aquí. Esta sería la unión de A y B. Y hago su contrario, ¿con qué me estoy quedando? Pues justo con la parte que no he coloreado de naranja, es decir, el contrario de A, intersección contrario de B. Claro, el contrario de A es esto, incluido esta parte de B, o sea, todo lo que no es el circulito de A. El contrario de B, pues es todo lo que no es el circulito de B. Yo lo que quiero es quedarme con el contrario de la unión, es decir, con lo que está fuera. Pues fijaros que hago la intersección de los dos contrarios. Me voy ahora a fijar en la intersección. La intersección es esta zona de aquí, ¿verdad? Esto de aquí. Si hago el contrario de la intersección, fíjate que me quedo con todo menos lo que he coloreado de naranja. Y eso va a coincidir con la unión del contrario de A y el contrario de B. Y tiene toda la lógica. Si yo uno el contrario de A, que es todo menos A, y el contrario de B, que es todo menos B, toda esta zona de aquí, me queda al final el contrario de la intersección, que es todo menos esa zonita que he dibujado antes. Esto refírelo a este dibujo, que es muchísimo más fácil de aprendérselo. Pregunta todas las dudas en clase.